¿Cómo estás, iglesia? Buenos días, iglesia digital. Que Dios te bendiga. Buenas tardes o buenas noches. Cuando me des la oportunidad de escucharnos, te doy gracias y a la gente presente los bendigo. Un privilegio estar con ustedes esta mañana de domingo. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por la vida, gracias por venir. Me complace mucho, es una gran bendición ministrar la palabra del Señor. Y sabes, anoche, mientras me estaba recostado, a punto de quedarme dormido, y estaba pensando la gran bendición que es tener una noche confortadora de sueño, una noche bella de descanso, y recuerdo un par de versículos que uno que me decía mi madre siempre antes de dormir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Y siempre la declarábamos antes de dormir y nos dormíamos pensando en que el Señor nos hacía dormir confiados. Y después, en mi corazón está de continuo el declarar una palabra cuando despierto: me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. ¿Sabes? Y tuvimos una noche complicada, una noche antes de esta, con mi hijo Matías. Estaba llorando, se despertaba, se levantaba. Y tuvimos una noche muy complicada en la que mi esposa y yo dormimos como una hora y media y anduvimos muy desvelados todo el día, muy cansados. Y sabes, esta noche, y anoche me acostaba pensando ese par de versículos. Y en la mañana que me levanté fue lo que declaró mi corazón: me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustenta. Amén. Entonces quisiera exhortarte antes de empezar este mensaje a que cada noche le consagres tu noche reparadora de sueño al Señor, y que cada mañana sepas que si la tuviste fue porque Él te sustenta. Que a pesar de que a veces tenemos noches complicadas, hijos enfermos, desvelos, ataques, luchas espirituales, el estrés, la ansiedad nos puede robar el sueño, el Señor nos llama a tener una noche de descanso confiados en Él. ¿Sabes? A este mismo momento me estoy acordando una vez que estaba pasando una situación muy agobiante. Y estaba estresadísimo. Y me acuerdo que mientras caminaba iba a abrir la puerta de la casa, el Espíritu Santo susurró a mi corazón: confiado como un león. Y esta palabra llenó mi corazón y lo marqué como un estandarte. Así quisiera invitarte que la gente que tiene luchas, que la gente que tiene conflictos, que la gente que tiene problemas, estés confiado como un león y no tengas temor en la noche, no tengas temor, y puedes dormir confiadamente porque el Señor te guarda. Vamos a orar para dar inicio a esta palabra. Vamos a estudiar la batalla de la fe, un mensaje precioso. Estamos en nuestra serie de batallas y guerras. Este es el mensaje número 4. Te pido que inclines tu rostro y cierra tus ojos. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana por la oportunidad que me das de ministrar. Te doy gracias porque me acosté y dormí y desperté porque tú me sustentas. Te doy gracias porque podemos ministrar tu palabra con libertad, Señor, porque a pesar de que en otros países está existiendo guerra, por lo cual te pedimos fortaleza a las familias, te pedimos seguridad, resguardo para los pequeños ante tantas situaciones complicadas, ante las injusticias que está habiendo. Padre, nosotros podemos declarar que nuestra nación, pese a tantas situaciones contrarias también, podemos declarar: hay un tiempo de libertad, hay un tiempo de paz, y podemos pregonar el Evangelio y declarar abiertamente que Jesucristo es el Señor. Te pido que unjas este tiempo, que declares vida sobre nuestras vidas, que soples aliento de vida en esta mañana sobre los que estamos cansados y debilitados, porque venimos a ti y tú nos harás descansar. En el nombre de Jesús consagro esta palabra a ti, Dios. Amén. Muy bien. ¿Y qué es la batalla de la fe? Estudiamos de batallas y guerras, batallas ancestrales, después estudiamos de Josué. La semana pasada estuvimos viendo otro mensaje precioso sobre el rey David, un guerrero conforme al corazón de Dios. Y todos estos fueron introducciones para ver lo que era la batalla de la fe. Si has puesto atención a ese versículo, cuando Pablo dice que le dice a Timoteo, lo exhorta, le dice: pelea la buena batalla de la fe. Y nosotros estamos acostumbrados a vivir una vida cristiana y nos imaginamos una vida bien tranquila, nos imaginamos una vida bien a gusto, un jardín de rosas, como se llega a decir. Tú dices: ya fuiste salvo, ahora me la paso padrísimo, Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que eh, darme dinero, bendecir mis caminos, bendecir todo. Y ciertamente Dios te bendice, y vienen muchísimas promesas en la palabra de Dios. Sabes, hay veces que yo veo en algunas iglesias
donde hay crecimiento o se habla mucho sobre la bendición y la provisión económica. Soy bendecido, soy rico, soy esto, soy aquello. Sí, y muchas veces nos olvidan las pruebas de parte de Dios. Muchas veces se nos olvida predicar en el púlpito, los ataques espirituales, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Se nos olvidan tantas cosas. Y Pablo fue muy claro en Timoteo diciendo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Sabes? Vamos a ser explícitos con este versículo. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Por qué? Porque estaba hablándole de lo que te estoy mencionando, de hombres y siervos que se habían ido en pos del dinero, en pos de la provisión económica, en pos de todo está bien, todo está padrísimo, hay mucho dinero, hay mucha provisión. No, no, no. El principio de todos los males es el amor al dinero. Y Pablo está exhortando a Timoteo a guardarse de todo eso. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea, atentos aquí, la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Sabes? Y este precioso versículo, si te pones a estudiarlo a fondo, usa un término griego. Y la palabra clave aquí es agón, que es un derivado de la palabra agonía. Sabes, en el contexto griego, la palabra agón no era una pelea callejera como tal vez puedes imaginártelo, una palabra espadazos, sino una competencia atlética de los Juegos Olímpicos, así como los Juegos Olímpicos actualmente, una lucha en la arena. Sabes, es un juego de palabras que literalmente suena como agoniza el buen agonismo o compite en una buena competencia. Sabes, en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo y de los apóstoles, los griegos estaban obsesionados con el ejercicio y con los... Por eso de ahí nacieron los Juegos Olímpicos. No de aquel tiempo, sino más adelante, algunos siglos después. Pero los griegos estaban obsesionados con las competencias del ejercicio, con las pruebas atléticas. De ahí salió el lanzamiento de jabalina, las carreras con obstáculos. Todos los juegos que ves actualmente tienen orígenes griegos. ¿Y qué es lo que había en aquel tiempo si no había televisiones, si no había consolas, si no había tantas cosas en las que se puede entretener la gente? Pues en ir a ver las competencias de los juegos. Entonces el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y le dice, esfuérzate y pelea de manera agónica con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas por la batalla de la fe. Así como las personas que están compitiendo en esos juegos, se preparan para correr durante meses, para correr una competencia de 100 metros, para un lanzamiento de jabalina, para un momento que dura tal vez algunos segundos o pocos minutos, se preparan durante meses o años. Es lo que Pablo está exhortando a Timoteo, prepárate, agoniza, da tu máximo esfuerzo para librar la batalla de la fe. ¿Sabes? Y algo bello es que le dice, hombre de Dios, llamado a dar el máximo esfuerzo. Amén. ¿Y cómo se da el máximo esfuerzo? ¿Qué puede venir a tu corazón si te dices, da el máximo esfuerzo para ser mejor cristiano? ¿Poner la música más alta? No, si es bueno adorar, si es bueno exaltar, si es bueno escuchar la música. Pero ponerla más alta no te va a llenar de bendición. Tenemos que aprender a guardarnos para Dios. Como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿De qué viene el corazón? Como el hombre piensa en su corazón, así tal es. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Guarda tu corazón, guarda tus pensamientos. Guarda tu cuerpo, guarda el templo del Espíritu Santo. Sabes, muchas veces se nos van los kilos, y lo digo de manera personal también, y siempre lo creo, los excesos, la gula, incluso en la Biblia te habla de la gula. Todos los excesos que puede conllevar el no guardarnos para el Señor. ¿Por qué? Porque más adelante eso te va a traer problemas físicos, más al rato puede haber una diabetes, puede haber ácido úrico, puede haber tantos detalles y malestares físicos por los excesos que podemos tener, y todo por no guardarnos. Guarda tu corazón, guarda tu mente, guarda el templo del Espíritu Santo, guarda tu tiempo. Si en algún momento te has puesto a pensar cuánto tiempo pasas dedicado a las redes sociales
que no te sirve para nada. Como Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Digo, no te estoy exhortando a que no lo hagas. Y no te estoy acusando de que hagas algo ilícito en las redes sociales, pero puedes estar viendo videos de gente cayéndose, de perros haciendo cosas cómicas, mandando piolines, Snoopys, mafaldas y miles de cosas todas las mañanas, en vez de estar dedicándole tiempo a la oración. A eso se refería Pablo cuando dijo, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Bueno, entre otras mil cosas, ¿no? Entonces tienes que guardar tu tiempo, tu mente, tu cuerpo, físico para Dios. Es uno de los puntos. Tienes que darle dedicación a la palabra. ¿Qué es dedicación? Es una palabra muy parecida a la que Pablo está diciendo a Timoteo. Súfrelo. Da todo, da el máximo. Dedícale tiempo a la lectura. Dedícale tiempo a crecer, a la oración, al servicio. Sabes, muchas veces podemos o solemos ser cristianos, como se dice, de domingo. Entre semana dices, sí, soy cristiano. Y no sabes ni qué ministrar, no sabes ni qué orar, no sabes ni qué platicar. Si llegan y se abre debate sobre alguna palabra relacionada con el cristianismo, ¿y tú? No, pues yo soy cristiano, pero apenas estoy aprendiendo. ¿Cuántos años tienes de cristiano? 45 años, ¿no? Y apenas estoy aprendiendo. Tenemos que estar preparados para toda buena obra. Y a eso nos invita la palabra. Tenemos que prepararnos en oración. ¿Sabes? Oramos, leemos, oramos, leemos, oramos, leemos. Es como un pie izquierdo y un pie derecho. Tú tienes para hacer una vida sobrenatural, para ministrar, tienes que enriquecerte con la palabra. Recordemos que ministramos la palabra, no ministramos buenas obras. Tienes que dedicar tiempo de servicio, tienes que dedicar tiempo a la oración, tiempo a la palabra, tiempo de calidad. No tiempos como rutina, como checar un reloj. Ya ahora 10 minutos y ya nos vemos. En el nombre sea de Dios. Debe de ser así. Pero tienes que disfrutarlo. Sabes que Dios se alegra con el tiempo de oración de cada uno. He escuchado testimonios de gente que llegan a sentir un olor. El Espíritu Santo llena su habitación. Gente que ha experimentado la gloria Shekinah. Gente que escucha la voz de Dios. Gente que recibe dirección. Tienes que sumergirte, o te invito a sumergirte en la presencia de Dios, al guardarte para Él y a dedicar tiempo. También tenemos que aprender a decir no al mundo, a la carne, a las amistades, a los gustos, a la gula, como te lo mencioné hace unos minutos, a todos esos excesos, a los excesos de televisión. ¿Sabes? Siempre es bien importante negarnos a nosotros mismos, y eso lo vamos a ver a continuación. Tenemos que aprender a tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Tenemos que ser transformados de a poco, de gloria en gloria. ¿Sabes? Suelo usar una frase que dice, y es mía, 1 de Israel 1:1, un día en el que no aprendiste nada es un día perdido. Yo lo que te estoy explicando en este punto, tienes que ser transformado de poco a poco. La Biblia nos invita a ser transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Y vamos recibiendo una transformación, vamos creciendo, vas leyendo, vas orando, vas creciendo, te vas fortaleciendo como un hombre de Dios, te vas guardando de todo lo que te acabo de mencionar, de todos los excesos, de todo el pecado, de todo, y vas creciendo como un hombre espiritual. Como Pablo le dijo a Timoteo, hombre de Dios. Entonces vamos a entender que tenemos que defender nuestra vida espiritual y pelear la buena batalla. Y te voy a explicar de 3 frentes, te voy a hablar de 3 frentes para entender cómo debemos de librarla. ¿Sabes? Uno es el enemigo externo, que es espiritual. El otro es el enemigo interno, que es nuestra carne. Y por último, un enemigo con el que somos nosotros mismos, con nuestra incredulidad, nuestra falta de fe. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y nos dé gracia para entender esto. ¿Sabes? La batalla espiritual, la lucha contra el enemigo. Muchas veces, como lo he mencionado,
La gente llega a pensar que esta es una batalla entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. No, no, no. La palabra dice que Él lo puso todo por estrado de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Sabes? En Job, cuando dice la palabra que Dios llamó a todos los hijos de Dios a su presencia, incluso Satanás se tuvo que presentar. Entonces no es opción el pensar que es una batalla entre Dios y Satanás, no. Es una batalla entre Satanás, nuestra carne, nuestra falta de incredulidad y nosotros para poder llevar una vida plena y pelear la buena batalla de la fe. ¿Sabes? Dice la palabra en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Sabes? Esa lucha no es contra alguien que nos ofendió, no es contra un gobierno, no es contra las circunstancias difíciles, contra todas las trabas que se ponen, no es contra el carro que se te descompuso. Detrás de muchas cosas, ciertamente, hay un enemigo espiritual, detrás de todos los gobiernos. Lo vimos en una predicación que se llama El Espíritu de este siglo. Si no la escuchaste, te invito a que la escuches. Terminando esta, vemos cómo Satanás influye en nuestra vida diaria. Pero también tenemos que aprender a discernir sus maquinaciones. Tenemos que aprender a discernir la forma en la que nos intenta destruir y frenar nuestra vida espiritual, nuestra vida ministerial. ¿Sabes? Pedro, en 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo devora a su presa? Ese ataque de hacerte caer o ceder en pornografía, en fornicación, en adulterio, en iras, en celos, en contiendas, en enemistades, en disensiones, en robarte el sueño en la madrugada, con alguna ansiedad. Esa es la especialidad de Satanás, irte frenando y estorbando y entorpeciéndote, ya sea para matarte, porque Él no vino sino para hurtar, matar y destruir, o para frenarte en todos los llamados y los planes que Dios tiene para bendecir tu vida. ¿Sabes? Y cuando enfrentamos enfermedades, problemas financieros, conflictos familiares, detrás de toda esta circunstancia también puede haber un propósito espiritual. También Pablo lo dijo en algún momento de su vida, quítame este aguijón, quítame los problemas. Y Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces Dios permite los ataques, muchas veces Dios permite las luchas, las pruebas. En primera porque Él venció al mundo, en primera porque Él despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, y como lo dije en el versículo anterior, Él lo puso todo por estrado de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, pero también nos fortalece, también nos forma, se fortalece nuestra fe, nuestra capacidad de pelear. ¿Sabes? Los valientes de guerra que hemos descrito en mensajes anteriores, no llegaron a ser hombres de guerra por no haber peleado. No llegaron a ser hombres de guerra por haber estado entrenando nada más. Son hombres de guerra porque se forjan en la batalla. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Y vamos a regresar a Job. Te voy a poner un ejemplo muy vívido de cómo Satanás intenta destruir tu vida diariamente y tal vez no te das cuenta. En esa ocasión que te estoy escribiendo que viene en Job 1, Dios le pregunta a Satanás, ¿has tenido en cuenta a mi siervo Job, que es un hombre, estoy parafraseando, ejemplar en todos sus caminos? ¿Sabes? Y Satanás responde, ¿no lo has bendecido y no lo has cercado a él y a su familia? Y la otra vez estaba ministrando y le preguntaba a la gente que tenía enfrente, ¿por qué crees que Satanás sabía que Job estaba cercado? ¿Por qué crees que Satanás sabía que la familia de Job estaba cercada? ¿Por qué sabía que Dios los guardaba? ¿Por qué sabía que Dios los bendecía? Satanás no es
omnipresente. Eso significa que Satanás ya había andado como león rugiente buscando destruir a Job y que sabía que no lo podía tocar porque la cobertura de Dios estaba con él. Y así como Satanás estuvo atrás de Job, Satanás está tratando de destruir tu familia, de destruir tu ministerio, de destruir tu matrimonio, de destruir tu vida espiritual, tu comunión con Dios, tu vida de oración, todo buscando a quien devorar. Recuerda eso, no vino sino para hurtar, matar y destruir, y sus días están contados. Vamos a ver un paréntesis. Muchas veces, como lo mencioné, Satanás usa, dice la palabra, que somos tentados conforme a la concupiscencia de nuestro corazón. ¿Qué significa? Lo que te atrae, lo que te llama la atención, en lo que eres débil. Muchas veces dices, bueno, híjole, pues, voy a poner un ejemplo a modo de broma, puedes estar a dieta y te dicen, ¿quieres unos tacos al pastor? Esa es tu mera debilidad y tu mero mole. Yo creo que me está cayendo la piedra a mí. Y terminas la dieta y dices, bueno, hoy, pero que mañana ya la empiezo. Pues así con esa broma te puedo decir y hacer mención que Satanás conoce tus debilidades, sabe cómo evitar que ministres, ¿sabes? Una vez le pedí a una persona que ministrara, que nos ayudara a ministrar, mejor dicho, y recuerdo que fui a verla unos días después. ¿Cómo va la administración? No, hombre, esta semana ha sido una semana espantosa. Satanás me ha sacudido. He tenido un montón de problemas, discusiones, pleitos, iras, contiendas, enemistades, disensiones. Y fue muy evidente, de verdad fue muy evidente que se le había estado invitando a ir a predicar a algún lugar o a servir a algún lugar. Y que Satanás sabía exactamente cuál era el talón de Aquiles de esa persona. Y justamente en donde era importante para Satanás hacerla flaquear y que no podía llegar a ministrar ese día, fue justamente lo que hizo. Es muy astuto Satanás. Recordemos cómo le dijo a Eva, o mejor todavía no vamos a recordar eso. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver en el último punto que vamos a estudiar. ¿Sabes? Y reiterando lo de la carne, somos tentados conforme a la concupiscencia de nuestro corazón. Y ahí es donde entra el problema de nuestra carne. No podemos echar la culpa a Satanás de todo. Tú no puedes decir, híjole, es que rompí la dieta y estos tacos Satanás los puso enfrente. No, tú decidiste romper la dieta. Tú decidiste comerte todas esas órdenes y el refresco y todo lo destructivo. No podemos decir, Satanás me enfermó de diabetes o Satanás me enfermó de ácido úrico. No, tú voluntariamente decidiste tener esos excesos hasta llegar al punto que te enfermaste. ¿Sabes? La Biblia habla de la carne como esa naturaleza caída que aún reside en nosotros, porque se opone a Dios y busca satisfacer esos deseos. Como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, y ciertamente así es. Y Pablo nos exhorta en Gálatas 5. Mira qué precioso mensaje, qué precioso parte de la palabra. Vamos a Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, que es lo mismo a lo que estaba invitando Jesús. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí es donde te recuerdo que Satanás conoce la concupiscencia de tu corazón, sabe de qué pie cojeas, sabe cómo hacerte airar, sabe cómo hacerte dudar. Y es ahí donde entra el conflicto
y donde te invito nuevamente a pelear esa buena batalla de la fe y negarte a ti mismo, negarte a tu carne. ¿Por qué? Porque Satanás conoce eso. Sabe que si tu debilidad en la intimidad es ver pornografía, vas a estar en la intimidad solo. Tú puedes decir, soy un hombre espiritual, soy una persona muy espiritual. Hablo la palabra, tengo mi devocional, participo, ayudo. Pero tu debilidad es ver pornografía, obviamente en lo oculto. Satanás va a llegar en lo oculto. Y ese pecado reiterativo te va a estar frenando, entorpeciéndote y fastidiando tu vida. Ciertamente dice la palabra, si 7 veces cayera el justo, 7 veces será levantado. Y Dios perdona una y otra vez. Pero no tienes una idea de todo lo que te estás perdiendo por el engaño de Satanás y por no golpear tu carne y por no negarte a ti mismo. Como el pueblo de Israel vio milagros impresionantes en el desierto. Imagina la columna de fuego, la nube en el desierto, sus zapatos no se desgastaron, maná, codornices, peñas de agua, todos los milagros y la mano poderosa de Dios con ellos, y siempre se estaban quejando. ¿Sabes por qué tardó tantos años en llegar el pueblo de Dios a la tierra prometida? ¿Sabes? No recuerdo en este momento cuántos días pudieron haber hecho, o cuántos meses. ¿Sabes? No es de la tierra de Egipto de donde salieron hacia la tierra prometida, no eran 40 años. Te lo voy a decir de manera personal, digo, tal vez hubieran hecho 1 año, 2 años, haciendo paradas, caminando. Y se aventaron 40 por no negarse a su carne, por no negarse y guardar su boca, por no guardar su corazón, por no tener fe, porque caían en idolatría, en habladurías. Y así el enemigo y tu carne te están frenando cada día. Y otro punto es la batalla contra nosotros mismos, la lucha contra la incredulidad. ¿Sabes? Muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Tenemos las decisiones de no creer. La fe no es un sentimiento, es una decisión. Es el creerle y confiar a Dios. Lo vimos en el mismo Jesús. En Mateo 54 dice, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Juan? ¿No estas todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Sabes? La Biblia repetidamente menciona a Jesús en los evangelios, lidiando con la incredulidad de la gente. Pero también narra de gente que declaró y confesó su palabra, que creyó en él y recibió milagros y libertades extraordinarias. Y me llama mucho la atención en Marcos 9, que un padre trae a su hijo endemoniado y le dice, Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le responde, si puedes creer al que crees, al que cree le es todo posible. E inmediatamente el hombre clama y le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Este hombre reconoció, dijo, quiero creer, sí creo, ayúdame a mi incredulidad. Y ahí soltó su conocimiento, su sabiduría. Muchas veces nos rodeamos nosotros mismos de fortalezas que creemos, que pensamos, nuestra forma de pensar cerrada, nos aislamos de letras, de libros, de 1000 cosas y pensamos que la fe, se nos olvida que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque queremos llevar a Dios a nuestra realidad. Queremos llevar los milagros de Dios a nuestra realidad.
Recuerda que Dios creó el universo de lo que no existía y que por su palabra fueron creadas las cosas. Te voy a mencionar un testimonio con tristeza. En una ocasión había una persona enferma que creía saberlo absolutamente cada jota, cada palabra y cada tilde de la palabra, que no permitía que ningún hombre le enseñara, que no permitía que nadie le dijera nada. Él se creía saber absolutamente todo en la Biblia. Y está muy enfermo. Tiene algunos problemas, complicaciones físicas. Y me acuerdo que una persona me preguntó, ¿por qué no oras por él para que Dios lo sane? ¿Sabes? Y tristemente le dije, no creo que Dios lo vaya a sanar. No porque Dios no quiera sanarlo, sino porque Él no va a dar espacio a que Dios lo sane. Así como aquí dice, la falta y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. ¿Sabes? Nosotros podemos tener esa traba, podemos ser ese estorbo para que no suceda lo milagroso, lo sobrenatural en nuestras vidas. ¿Recuerdas que una vez te conté un testimonio también de una persona que me dijo, dije, Dios puede sanar su columna vertebral? Y yo estaba ardiendo en fuego y sentía que los dones estaban preparados para que esa mujer se levantara y caminara con su columna vertebral erguida. Y me dijo, no, yo no le puedo pedir a Dios más. Dios ya me dio mucho siendo salva. Me sentiría una persona abusiva pidiéndole que aún así me sane. Y no me permitió orar por ella. ¿Sabes? Recuerda que Dios quiere bendecir tu vida, quiere sanar tu cuerpo, quiere restaurar tu vida, tu matrimonio. Dios quiere sanarte, bendecirte. Olvídate el no puedo, el no merezco. Dios ya no hace milagros. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, iglesia. Que no haya incredulidad en ti. Solo aviéntate. Literalmente, así como Pedro dijo, Señor, si eres tú, di que manda que yo vaya a ti. Y no se puso a pensar en la densidad del agua, no se puso a pensar en reacciones químicas, físicas, no se puso a pensar nada. Simplemente en fe actuó. Así tenemos que hacer cada día. Toma la palabra, abraza la palabra y decláralo y vívelo y manifiéstalo en cada parte de tu vida, en cada paso que des. Entonces la batalla de la fe, ese punto de esforzarnos y creer por encima de todo que nos guardamos, que creemos, que vivimos. No te guíes por tus sentimientos. Tenemos que aprender que contra el diablo que nos quiere robar toda la palabra, hay muchos versículos de victoria. Pero quédate en tu corazón. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. El enemigo está vencido. El enemigo está bajo tus pies. También tienes que aprender a negarte a ti mismo para pelear contra esa carne. Como Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O como Pablo lo dijo en 1 Corintios 9, 26, 27, golpeo mi carne, golpeo mi cuerpo y la pongo en servidumbre. Tienes que aprender a negarte a la concupiscencia de tu corazón. Poco a poco, transformado de gloria en gloria, van a ir cediendo esos deseos y te vas a ir despojando del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vas a ser vestido del nuevo hombre. Pero tienes que dejar de tropezar, dejar de permitir que el enemigo, que tu carne te vayan frenando. Y tienes que crecer. Tú no puedes decir, sí, sí creo, sí crees, sí creo todo y me lanzo como Pedro al agua. Dice la palabra que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Conforme los primeros puntos que te expliqué al inicio del mensaje. Guárdate, dale dedicación,
Recuerda esos juegos, recuerda esos atletas. Da tu máximo esfuerzo para tener ese tiempo de oración, ese tiempo de lectura, ese tiempo de crecimiento espiritual cada día. Recuerda y no olvides, iglesia, que en Cristo somos más que vencedores. Más que vencedores. Y es un mensaje precioso. Nosotros estamos en autoridad sobre Satanás. Y él lo sabe. Por eso intenta destruirnos. Nosotros tenemos victoria sobre nuestra carne por medio de Jesucristo. Nosotros podemos arrebatar y tomar. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Así que te invito, iglesia, que te pongas en pie. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos. Vamos a pedirle a Dios que nos enseñe y nos guíe a librar esa batalla de la fe. Que con todo denuedo y convicción podamos destruir esos ataques del enemigo, que con todo denuedo y convicción luchemos en contra de nuestra carne y que con todo denuedo y convicción nos esforcemos en crecer y en vivir la palabra y declararla. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, por tu misericordia, por tu bien, por la palabra del testimonio que predicamos. Te ruego, Señor, que nos enseñes a vivir y a pelear la buena batalla de la fe. Que en esta mañana que nos retas a hacerlo, que nos enseñas cómo librarla y cómo pelearla, que nos des esa convicción. Dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que este mensaje traiga un reto a la iglesia que me escucha. Que este sea un reto a los valientes. Que este sea un reto a la gente que ha estado sentada y aletargada. En el nombre de Jesús, despierta, iglesia, y levántate y pelea la buena batalla de la fe. Arrebátale a Satanás lo que te ha robado. Arrebátale a tu carne lo que te ha frenado. Y tómate de la palabra en el nombre de Jesús y crece, porque Dios te llama a bien. Dios te llama y quiere bendecir tu vida, quiere hacerte crecer, pero tienes que librar esa batalla en el nombre de Jesús.